Perú político. Muy interesante porque en geografía te he dicho viene de todo y ahora analizamos la geografía política. No es política, es geografía política. Vamos a estudiar al Perú en sus partes y van a ser aplicados a la política. ¿Cómo se llama la ciencia ya que va a utilizar, aplicar lo que se estudia en geografía política? Geopolítica. Muy bien, la geopolítica. Eso vino en... La universidad que pide en el prospecto es el Callao. Callao vino esa, Todos los años prácticamente, en el simulacro vino. constantemente, en el simulacro también, geopolítica. Antes San Marcos también tomaba geopolítica. Bueno, ya no. Ha puesto otros temas. Ya ha puesto otros temas. Sí. Veamos Perú político. Empezamos con el nombre del Perú. Los profesores de historia te suelen chamullar, ¿no? Te suelen decir varias versiones sobre el origen del nombre del Perú. Pero yo te pongo el caso. Es como si tú me dijeras, según mi tía dice que mi papá es el lechero. Pero según mi mamá dice que es él. Entonces yo tengo la versión entre mi mamá y mi tía. ¿A quién le creo? Se supone que es la mamá. Nah, pero por ahí el vecino me dice que en realidad él es el padre. Oye. Con la versión te suicidas. A ver, con el nombre del Perú pasa algo similar. Hay versiones del nombre del origen del nombre del Perú. ¿En realidad se sabe cuál es el origen del nombre del Perú? No se sabe. Son versiones, no se sabe. Ya. Ubicación. Esto sí es algo más preciso. Sí, la ubicación es algo más preciso. En el mundo, el Perú se encuentra en relación a la línea ecuatorial, ¿al norte o al sur? Al sur. Correcto. Todo el Perú se encuentra en el hemisferio sur en base al Ecuador. Por lo tanto, todo el Perú tiene una sola zona climática. Una sola climática. ¿Cómo se llama la zona climática del Perú? Zona tropical. Pero hay al norte y al sur. El nuestro es al sur. Entonces, ¿cómo lo llaman? Tropical austral. Correcto. Al sur es austral, como al norte, ¿cuál es? Boreal. Correcto. Tropical austral. Es la zona tropical austral la que le corresponde al Perú, en el hemisferio sur, y en base al meridiano de Greenwich, ¿en qué hemisferio se encuentra? Al oeste. Aquí está, mira, en el mundo del Perú se encuentra al sudoeste. En el Perú aplicamos W. ¿Por qué? Ah, oh, mira, ve. English. Ah, ya. Mira, hasta geografía te presentamos. Mira, hasta inglés te presentamos en la geografía. No lo vas a creer, ¿verdad? Hasta inglés viene en geografía. Todos los cursos en base al meridiano de Greenwich, entonces el hemisferio oeste. Esta fue pregunta a San Marcos. El Perú se encuentra en base al meridiano de Greenwich, en base al Ecuador, hemisferio sur-oeste. Zona tropical austral. También fue pregunta a San Marcos en base a la ubicación de Sudamérica, porque el Perú se encuentra en el continente americano, en el subcontinente Sudamérica, y en Sudamérica tiene una posición al norte, centro, sur. Centro. ¿Al norte? Centro. ¿Al sur qué países se encontrarán? Chile, Argentina y Uruguay. Ya en la pezuñita de Brasil. Ya hay Uruguay. No sé si han visto ustedes el mapita. Sí. Parece una piernecita, ¿no? Y es que en realidad a Uruguay se le decía antes, porque la economía uruguaya ha mejorado, dicen macroeconómico, ha mejorado bastante. Decían, si Argentina estornudaba, Uruguay se resfriaba. O algo así, al revés, ¿no? Si Argentina se resfriaba, Uruguay estornudaba. Algo así. Es decir, Brasil y Argentina tenían mucha relación económica, influencia en Uruguay, pero Uruguay ha despegado por sí mismo. Perú todavía no lo hace. Un país de poca gente, ¿verdad? Y exporta más futbolistas que Perú.
Solamente tiene 3 millones de habitantes. Nosotros tenemos 10 veces más población. Sin embargo, hay más vendedores, más vendidos en cantidad de flores. ¿Qué cosa? Uruguay. Brasil se encuentra acá, miren el mapita. Brasil, en el centro con nosotros. Al norte, ¿qué países estarán? Ecuador, Colombia, Venezuela. Muy Venezuela estamos viendo qué situación está pasando. ¿Verdad? Situación política, económica, correcto. Venezuela. ¿Y su capital es? Caracas. Caracas, correcto. ¿Ya? Caracas. Valencia, ¿no? No, su capital es Caracas. Ya. Entonces el Perú se encuentra en la parte central, junto con Brasil. ¿Al este o al oeste? Oeste. Al oeste. Por lo tanto lo llaman centro occidental. Entonces fíjate que oeste tiene apelativo de occidental. También se le llama al hemisferio occidental, por si acaso, y a las partes occidentales, en este caso al menos en un meridiano de Greenwich, el hemisferio de poniente. ¿Verdad? Hemisferio de poniente. Justamente este año ha sido en marzo ya vino una pregunta en base al meridiano de Greenwich, hora internacional. A todo el mundo lo dejó desubicado porque no está en el prospecto. ¿Por qué San Marcos hará así, no? Toma de vez en cuando cosas que no vienen en el prospecto. Bueno, esta vez ha ocurrido. En extensión, ¿ustedes creen que el Perú es un país grande o pequeño en el mundo? No, es grande. Somos un país grande. Grandazo. ¿Ya? Somos un país grande, ¿ya? El Perú se encuentra en Sudamérica en el puesto número 3. ¿Cómo se llama el país más grande de Sudamérica? Brasil. Brasil. Brasil tiene casi 8 millones. ¿El más grande del mundo? Sí, no. Lo más grande del mundo es Rusia. Con unos 17 millones. Sí. Los rusos. Mira, los rusos. El Perú no tiene 17 millones, ni casi 9 como tiene Brasil. El Perú tiene 1.2 millones. En términos, se pasó San Marcos una vez, preguntó este número, 1.285.000, ¿ya? 285.215.6 kilómetros cuadrados. Ese número preguntó unos malditos. Es que antes geografía y los cursos eran más dateros. Dato. Ahora te pregunta más procesos, ¿verdad? Te pregunta más para que razones. Para pensar, ¿no? Eso tenías que marcar. Y eso tienes que marcar. 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Pone en términos sencillos 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Brasil tiene casi 9. Rusia unos 17. De hecho que Brasil es el primero en Sudamérica. ¿El segundo? ¿Cuál es el segundo? Estados Unidos. ¿En Sudamérica? Argentina. Chess. Los chess ya son los segundos. Y los terceros somos nosotros. Y eso que el Perú era mucho más grande, ¿verdad? Sí. Hemos perdido casi 600.000 kilómetros cuadrados. No, Fujimori no. Su predecesor fue el que firmó la mayor parte de tratados. Este señor se apellidó, conocido por ahí el señor como no Legieres. Ya. Tuvo 2 periodos. 4 y luego el oncenio. Sí, el oncenio. En los 2 periodos regaló. En los 2 periodos.
Por eso lo conocen por ahí también como el presidente más entreguista. Y al examen de San Marcos, ya a que podemos recurrir en cualquier momento, podemos encontrar nosotros el tratado firmado con Colombia, ya, Salomón Lozano, ya. No, fíjate, si es Río Branco quiere decir blanco, Sí, sí. debe ser Brasil. Brasil, Branco. claro. Es el tratado Salomón Lozano. Ya, conocido como el tratado más funesto de la historia. ¿Por qué? Según alguna versión de algún historiador que dice que vimos ganando aquí en lo que se llama el trapecio amazónico de Leticia. Dice que íbamos ganando en la guerra y aún así se lo regaló. Y yo no le voy a creer eso de que íbamos ganando en la guerra en la selva. Porque hay una razón por la cual el Perú es tan pequeño. Recordemos la historia. Tratado de Tordesillas, el año 1494. Tratado de Tordesillas, dominio de Portugal y dominio de España. Los territorios españoles debieron ser así de grandes, pero pregunto, ¿alguna vez a los españoles les importó la selva? No. Hasta el día de hoy a sus descendientes, criollos y mestizos, No les importa. no les importa. Hasta el día de hoy. Tanto así te repito que Quito tiene un récord mundial. La ciudad más olvidada del mundo. Es la ciudad sin carreteras más alejada de otra. O la ciudad más alejada de otra sin carreteras. ¿Cómo a veces cómo llega la casa? Avión o si no mediante ríos, fluvial, transporte fluvial. A con razón hay hablan de ferry. ¿De qué? En los ríos hay ferry. En el río Amazonas. Ah, los ríos, sí, los ríos son medios de transporte, ¿ya? Usados como medio de transporte. Bueno, estamos por aquí nosotros, ya, en la extensión que hemos perdido por diversos momentos de la historia, que vamos a repasar sencillamente por acá. Terminamos con la extensión en Sudamérica número 3. Debimos ser un país más grande, pero nos quedamos así por diversos procesos. A los españoles nunca les importó la selva, pero los portugueses, Sí, Brasil. si ustedes comparan dónde de verdad hay negros, En seco. ¿dónde hay más negros? ¿En Perú o en Brasil? Brasil. ¿Por qué será? Porque los portugueses dicen que exportaban, No. Vendían negro. ellos traficaban con negros. Tráfico de negro. Traficando, ¿verdad? Traficando. Y se lo vendían también a los españoles. Ojo, los portugueses han sido más esclavizadores que los españoles. Si uno ve más o menos el Perú, ¿dónde están los negros del Perú? Chincha. ¿En otro lugar? No. No hay. O sea, ¿en el Perú hubo mucha esclavitud de negros? No. No, Más hubo de indígenas. Indígena. más hubo de... Pero la ley protegía a los indígenas. Pero más. No, estaba prohibida la esclavitud de los indígenas. ¿Ah? ¿Lo mataban así como cualquier animal, como con los negros? No. No, la ley lo protegía, ¿verdad? De alguna manera. Los negros no tenían. La iglesia protegía con las leyes a los negros. A los negros y a los indígenas. Pero los negros eran peor tratados, ¿verdad? Claro, no puede comparar uno no puede comparar el grado de esclavitud que hubo en Brasil que el grado de esclavitud que hubo En Perú. No es igual. Ya. Bueno, estamos hablando nosotros de el Perú porque es el tamaño que tiene. Brasil nos comió bastante selva. ¿Le tenemos que tener cólera a los brasileros? No. Bueno, sí, A los gobernantes. Todo eso. Sí, ve, todo eso era. Todo eso. Ya todo eso se lo llevó Brasil. Pero Brasil ojalá se hubiera llevado más. ¿Qué es eso? ¿No sabe por qué? Vayamos a la zona de fronteras. Mira, acá hay una frontera entre el natural y artificial que se juntan. Frontera natural, ya está por acá, fronteras
ya, o límite natural, específicamente límite natural, límite como el caso del río Acre, ya, y artificial, el caso de Itos, por eso que la línea aquí está derechita. Esto es la selva, todo esto es la selva baja. Entonces está limitado por especialmente ríos o así de modo artificial por hitos. Hasta la desembocadura aquí en el río Geat, como el Madre de Dios, ya punto al este, punto oriental del Perú, extremo oriental. Fíjate aquí, aquí hay un lugar llamado Iñapari, límite entre tres países, Bolivia, Brasil y Perú. Si es lugar trinacional, ¿cómo debería ser Iñapari? Turístico. Turístico. Debería ser una gran ciudad de comercio, ¿verdad? Pero no lo es. Olvidado. Un pueblito. Si hasta la capital de aquí de Madre de Dios es un pueblito. Un pueblito. La selva tiene poco desarrollo. ¿Qué es lo que prefieren hacer los peruanos que están en el límite con Brasil? Pasarse a Brasil. Estudiar en Brasil. Claro. Conseguirse brasileros. Un profesor en Brasil gana muchas veces más que un profesor en el Perú. Allá sí pagan de verdad por enseñar en lugares extremos del país. En Perú, el Ministerio de Educación solo te da 100 soles más por trabajar a 100 soles fronteras. 100 soles más. ¿Por qué creen que los profesores están siempre en huelga? Ya, en Brasil no, en Brasil se le paga por lo menos el doble. Por lo menos el doble. Ya, Brasil invierte 15% de su PBI, dice, en educación. Bastante. Por eso que es un país altamente tecnologizado, ya, Brasil. Entonces, ¿qué le conviene a un peruano? ¿Haber nacido en Perú o en Brasil? Brasil. Ojalá Brasil se hubiera llevado más. ¿De verdad? Sí, ojalá Brasil hubiera desaparecido a todo el Perú. Profesor, ¿por qué el Perú perdió tanto territorio con todos los países le quitaron? Diversos procesos. Uno de ellos fue el centralismo. A los criollos mestizos solo les importó, fíjate, criollos, Lima y lo que le chupaban a Lima. Lo que le chupaban a la sierra. Es decir, solamente les importó esta parte. Por eso que aquí existe casualmente el ferrocarril Central. ¿verdad? Para el resto del Perú no les importó. No les importó. Ya, Brasil iba comiendo territorio, los diversos países, bueno, un sinfín de procesos que ha pasado en la historia. Al final el Perú ha quedado en 1.2 millones. Ya, 1.2 millones. En Latinoamérica, ¿qué país nos manda el cuarto? Canadá. México. México. México tiene un territorio de 1.9. 1.9. Ya, ojo. Esto se cuenta sin el mar. Convenio del mar, ya vamos a ver la última clase que es mar peruano. Ahí tenemos 1.2 millones de kilómetros. Nos conviene en el tercero. En Latinoamérica, cuarto después de México. En América, el puesto número 6. ¿Después de qué países? Canadá y... Ese es el orden correcto. Primero Canadá y luego Estados Unidos. Pero por poca diferencia. Los dos lo tienen de casi 10 millones. Casi 10. Ya, ojo. Nosotros de 1.2. Es decir, en Estados Unidos, ¿cuántos Perú pueden haber? 10. No. 8. Unos 7, 8 Perú. Sí, 8. 7, 8. ¿Verdad? Unos 7, 8 Perú pueden haber dentro de Estados Unidos. Como comprenderás, ir a estudiar de un lugar a una universidad lejana es una cosa de no volver los fines de semana. Es una cosa de volver 1 o 2 veces al año. Una vez al año. ¿Y a qué edad te vas de tu casa? 16. A los 16 te vas a la universidad, a los 17 te vas a la universidad y ya no ves a tus padres hasta que terminaste la carrera. ¿Y qué pasa en todo este transcurso? Te violaron.
Un cuarto, no, datos, un cuarto de las universitarias en Estados Unidos han declarado que las han violado. 25% de las universidades norteamericanas han declarado que las han violado en la universidad o sus parejas especialmente. Ojo, no creas que es tan bonita la historia. Ser un país tan grande, viajar a una universidad que tú quieres tan lejano, en la etapa más difícil de tu vida, que es la adolescencia, Te violan. ¿te ayuda o te malogra? Te malogra. No te ayuda. No te ayuda. Dime. Es la etapa más difícil para ti, en la cual necesitas mucho a tus padres. Es la etapa en la cual los hombres te engañan. Es la etapa en la cual tú necesitas mucho a tus padres. Y no están ahí para ayudar. Ocurre bastante. Pero bueno. En el mundo, niños, en el mundo, ¿qué posición estamos? Puesto 19. ¿Y cuántos países habrán en el mundo? 2, 9. La ONU puede haber supervisado o dar permiso o registrar a 195 países, pero habrá otros países que dicen ser también y les importa muy poco si la ONU lo reconoce o no. Pero de 190, ponte 190, ¿qué he puesto? Porcentualmente, ¿en dónde estamos? En el décimo. En el 10% más grande del mundo. ¿Me entiendes? O sea, somos un país grande y el Perú está totalmente despoblado. El único lugar que está poblado, ¿cuál es? Lima. Lima, Callao. El resto son pueblitos. Mira. Veamos, tratados internacionales. El primer país que nos quitó no fue Chile, fue Brasil. Brasil, ya cedimos territorio con el presidente Rufino Echenique, ya. La llamada Convención Fluvial. ¿Qué obtuvo el Perú a partir de ahí? Al Amazonas. Una característica. El Perú se convierte en un país bioceánico. Que tiene 2 océanos. Salida al Pacífico y por el río Amazonas al Atlántico. Característica del Perú. Es un país, dice, bioceánico, como es un país antártico, como es un país andino, como es un país amazónico, nos hacen bullying a la costa. ¿Qué se verá así, no? Es un país andino, amazónico, antártico y bioceánico. Bueno, así está la historia. Ya, los documentos del Perú así tienes que marcar. Brasil, entonces, ya, Brasil, Rufino Echenique, Convención Fluvial. Perdimos todo esto por libre la navegación del Amazonas hacia el Atlántico. La pregunta es, ¿utilizamos ese medio de transporte? ¿Comerciamos con Brasil por ahí? No. No, que sepamos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tanto territorio? Qué raro, ¿no? Y el Perú no debería pagar para la exportación al canal de Panamá. Pero qué raro. ¿Por qué no hacemos esto que es gratis y pagamos el canal de Panamá? Qué raro. Repite. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no hacemos una carretera Iquitos? Utilizamos el Amazonas y comerciamos sin pagar a nadie al canal de Panamá. Qué raro. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Bueno, estamos por acá nosotros en el Tratado de Convención Fluvial. Luego va a venir Chile, 1883, el Tratado de Ancón. Muy bien, ahí en Ancón hay una caseta, hay una casita, ahí está, correcto. El Tratado de Ancón. ¿Qué presidente? Ahí yo te lo pongo en vacío. ¿Un presidente chileno? No, peruano. ¿Iglesias? Iglesia. Ah. ¿No? ¿Presidente puesto por Chile? Sí. Qué loco, ¿no? Cosas que pasan en nuestra historia. Después celebramos o firmamos, algunos años después, 12 años. 1909. ¿Cuánto tiempo había pasado? Quiero mear. 16 años. ¿Cómo se llamó este periodo de la historia peruana?
No, la reconstrucción nacional. Más o menos lo que estamos pasando ahora con PPK. La reconstrucción con cambios. ¿Será? ¿De verdad reconstruirán? No. He visto un dato medio raro en el diario Exitosa que dice así: hay como 500 abogados, 500 economistas y solo 200 ingenieros para la reconstrucción. ¿No debería ser al revés? ¿No debería haber más ingenieros que abogados y economistas? Sí. Eso se llama burocracia. Se llama burocracia. Ya. Lo que pasa en el Perú. Estamos en supuesta reconstrucción nacional, estamos sin plata, pero qué raro, profesor, ¿no es que habíamos pasado por la época del guano? ¿No tenemos plata? Prosperidad falaz. O sea, no tenemos plata. En la vida real, ¿quiénes exportaban? ¿Nosotros o los franceses e ingleses? Franceses, Claro, ingleses. ingleses y franceses nos robaban nuestros recursos y el Perú se quedaba sin plata. Enfrentamos la guerra con Chile, supuestamente con plata, y no teníamos. Y en realidad no fue la guerra con Chile, Con Inglaterra. fue la guerra con Inglaterra. No, la guerra contra Inglaterra. Fíjate, estamos hablando ahí de algunos años después del tratado aquí. Estamos sin plata, viene el negro. Y el negro dice: ¿me lo das? Te lo doy. ¿Cómo es? ¿Realmente tenemos plata para hacerle guerra a Brasil? No había ni cómo ir. La selva no tiene cómo ir, no tenía cómo ir. ¿Qué vamos a hacer guerra? Sin embargo, los imperios de Portugal iban colonizando. Y Perú no tiene ni cómo ir. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el presidente? Siempre le guía entregando el territorio. ¿Ya? Tuvimos que firmar el Tratado Velar de Río Branco. Pero aprovechando que el negro no violó, viene el cholito. También no violó. Nos hicieron una pudidez ahí. Los dos un sambuchito me hicieron. Nos violaron los dos juntos. El mismo año, 1909. ¿Viste? Si va el negro, ¿por qué no voy yo? Bolivia, Tratado Salomón, no, Polo Sánchez Bustamante. Mismo año, inicios, sin plata. Ya, 1909. Todavía tendríamos algo pendiente. El asunto de Tacna y Arica, ¿verdad? Seguía esperando la letra. Pasaron 10 años, del 83 al 93. No llegó el plebiscito. El proceso de chilenización, ¿verdad? Llega primero en 1922 Salomón Lozano, otra vez con Leguía, Colombia. Y perdimos, bueno, antes limitamos con Colombia con el río Caquetá. Ya no con el Caque, ahora con el Putumayo. Y punto extremo al norte, mira, la boca del Huipí en el Putumayo. Ya, punto extremo al norte queda así. El río que tenemos que pasar es un límite natural. El Talueque del Putumayo. Talueque, pues hemos visto en el tema de hidrografía el Talueque, ya que es la parte más baja del río, así. Sirve de límite internacional como estamos observando en ese caso, ¿ya? El río Putumayo. 1921, recién llegará 1929, otra vez Leguía. El Tratado de Lima, o conocido como el Radagamio Figueroa Larraín. Ya, Radagamio Figueroa Larraín por los firmantes. Ojo, los apellidos son de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, ¿ya? Así se coloca. Entonces tenemos nosotros 1929 y Tacna es llamada ciudad heroica. Arica, en teoría, decide quedarse en Chile y Tacna, en teoría, decide quedarse en Perú. Por lo tanto, lo incluimos en libre determinación de los pueblos, como lo hizo Jaén y Maynas, según versión peruana. Porque según versión de nuestros vecinos del norte, no era así.
Y hemos tenido los diversos problemas limítrofes ya con nuestros vecinos. ¿No? Son cosas de la historia. 1929, entonces, Tacna, ciudad heroica, decide volverse al Perú. ¿Y qué te parece? ¿Los tacneños hicieron bien el volver o no? No, ¿O mejor les convenía quedarse en Chile? mejor se quedaban. No, mejor les vino volverse al Perú. ¿Por qué? Gracias a Chile. Es que en Chile todo está más barato. Especialmente los electrodomésticos. Lo que la gente pone su platita y compra bastante más económico. Como está barato. ¿Y por qué está barato en Chile, profesor? Porque los impuestos son más bajos. En Perú los impuestos son malditos. Como allá los impuestos son más bajos, mira, ve, Estados Unidos, China. ¿Dónde está más cerca de China? ¿Perú o Chile? Chile. Perú está más cerca Perú, de China, Chile. de Estados Unidos, que Chile. Sí. Sin embargo, ¿dónde cuesta más barato las cosas? En Chile. En Chile. Qué loco, ¿no? Qué loco. Fíjate, por los impuestos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los tacneños, ¿qué hacen? Compran en Chile y venden en Perú. Venden en Perú. Por lo tanto, los tacneños hacen plata gracias a que en Chile los productos son más baratos. O sea, gracias a Chile, gracias a Arica, es que Tacna está mejor. Ya, pero en términos reales, ¿quién gana más? ¿Un chileno o un peruano? En la vida económica se prefiere ser chileno que peruano. Entonces podemos decir que Chile es casi una potencia mundial, Ojalá Chile en realidad se hubiera llevado más. ¿Qué? Se bajó al Perú. Pero pienso en mi gente, cómo el Estado los trata. ¿Y qué prefiere que la gente de Ica? Es más, Chile ha venido a comprarse nuestras tierras, ¿verdad? Sí. Ha ido a comprarse las chacras de Ica. Entonces prácticamente, a un peruano, ¿qué le conviene económicamente? ¿Ser peruano o chileno? ¿Te conviene ser chileno? Económicamente hablando. ¿Y la gente de qué vive? De dinero, ¿no? De la bandera no vas a vivir. Aunque Chile sí vive de su bandera, ¿no? Sí. Ellos están orgullosos de su bandera. Es que dime, ¿cómo? Estados Unidos también ama su bandera. ¿Sí? Donald Trump ama su bandera. Pero los peruanos no nos amamos a los otros peruanos. ¿Verdad? Ya, ¿qué vamos a hacer? Chile. Estábamos 1929, 1942, el presidente Manuel Prado, Ugarteche, el protocolo Río de Janeiro, paz, amistad y límites de Río de Janeiro. No hubo ni paz, ni límites, ni amistad. Ya. Todo un asunto. Y después, con Fujimori, se termina todo el problema. Sí. Con el Acta de Brasilia. Sí. Según versión de Fujimori, aquí en lo que se llama, ojo, frontera artificial, natural, frontera natural, en la cordillera del Cóndor, que también ha venido en esa mención varias veces, cordillera del Cóndor. ¿Quién perdió el territorio? ¿Perú o Ecuador? Perú. Perú se dio 1 kilómetro cuadrado. Según Fujimori ganamos. Sí. Pero si tú le preguntas a quienes participaron en la guerra, y yo he conocido a uno personalmente, lo conocí en el convento, ya, no tenemos, dice, ni zapatos, no tenemos ni armas, no tenemos ni helicópteros. Sin embargo, los ecuatorianos estaban bien apertrechados. Y me comenta, dice, yo he sido puntero. Yo no sabía qué era ser puntero. Puntero, correcto, es el primero que pisa la granada. O sea, para ver si... Claro, es el que va delante de todo. La carnada, Y él me comentó, yo he sido, si me ve alguna vez, Joiner, no, yo he sido puntero. Y sin embargo Fujimori dice que ganamos la guerra, no tenemos ni armas. Para que vea cómo se maneja la prensa.
Ah, él dominaba la prensa. Correcto. Ya, bueno, estamos por aquí ya. Este asunto. Con Chile vamos a finiquitar Humala, el tratado marítimo. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Ya. Puntos extremos. ¿Cómo queda el Perú después de todo esto? Al norte hemos tratado Boca del Río Huepi, Putumayo. Al sur va a ser el hito número 1 en papeles, porque la vida real es otra. En papeles es el hito número 1, Punto Concordia, la provincia de Tacna, distrito de La Yarada, Los Palos, de los últimos distritos en ser creados y extensión por Humala, región Tacna. Antes decíamos Tacna, ahora decimos Tacna, La Yarada, Los Palos, región Tacna. Es que geografía es un curso que se va siempre actualizando, ¿ya? No es como la historia, que eso ya pasó y así será, por siempre, no es así. Al norte tenemos provincia Putumayo, distrito Putumayo, región Loreto. Tampoco era así. Es que Putumayo es la provincia 195. La última provincia ya es creada, última provincia. Antes se decía la provincia de Maynas. Ahora decimos Putumayo. Distrito Putumayo, región Loreto. Por el oriente, la provincia de Tambopata, en la confluencia del Madre de Dios, Río Madre de Dios por Río Ger, provincia de Tambopata, distrito de Tambopata, región Madre de Dios. Por el occidente, esto va a ser en Piura, Punta Balcones, punto extremo del Perú y de toda Sudamérica, provincia de Talara, distrito de... Y la brea nos va a recorrer a PPK, cuando dice que le dio unos 10 millones de dólares a la IPC. Tras la estatización con Juan Velasco Alvarado, ¿qué dice PPK el día de hoy? Yo solo le di papel. ¿Tú crees que un norteamericano le va a aceptar papel? No se quiere engañarse, ¿no? Como un presidente, un empresario, ya toma 10 millones en papel. ¿Qué? ¿Papel no es? ¿Qué no te haga? No. PPK. La Yarada, no, pero en el caso de La Brea. ¿Cómo se llamó? La Brea y Parilla, ¿no? Muy bien, zona petrolera. El Perú a división política tenemos. La última regionalización fue con Alejandro 2002, ¿ya? La primera regionalización la encontramos nosotros con Alan García, al término de su periodo de gobierno. Pero Fujimori destruyó la regionalización, que tiene un intento, al menos en teoría, de descentralización, esa es la idea, pero todo lo acabó. Que Toledo vuelve otra vez colocar la Constitución, ya con mayor fuerza, 2002, la regionalización, al menos en papeles, ya porque Fujimori hizo la CETAR, ya gobierno de transición administrativa regional, que hubo centralismo. ¿Cómo queda la constitución política del Perú? ¿Regiones cuántas hay? 25 regiones políticas. Contando con la base de 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao, que tiene peso departamental, o al menos sí considera peso departamental. Él elevaba la categoría de la 25 región, la región más pequeñita. Provincia 195 y distrito 1879 nos hace robar la guerra con Chile. Y esto es algo que es muy variable, ha ido cambiando. Y hoy, hasta el año 2016, teníamos nosotros, o 2017, hasta julio, no, 2016, tenemos así 1879 y se pueden ir creando muchos más. Se quiere hacer en el Callao la 196, haciendo de Ventanilla una provincia. Pero el Callao es chiquitito, ¿cómo vas a dividirlo más? Es decir, lo que quieren en el Callao es más burocracia. ¿Ya? Bueno, estamos por aquí nosotros, ya, nos metemos a capital arqueológica del Perú, ¿cuál es? Cusco. Aunque la capital de hecho política es Lima. Ya, muy bien. Principios fronterizos que en teoría debieron respetarse y no se respetaron. Uti possidetis, así como posees, poseerás, en latín, tomando base el año 1810, ¿verdad? Y libre determinación no fue lo que lo tratamos. Tipo de límites, no confundir con tipo de fronteras. Es diferente tipo de fronteras.
La frontera es un espacio, es un área, mientras el límite es algo concreto. Un hito, un río es algo concreto, es un límite. Frontera es otra cosa, frontera es un área. Y hay diversos tipos de fronteras, como las fronteras vivas. Frontera viva es cuando hay países o zonas que son pobladas, son vivas. ¿Cómo? Utilizan el territorio, ¿verdad? Y hay esa relación entre países, entre zonas. Frontera muerta es como lo que prima en el Perú, es decir, están deshabitadas. Según se dice por ahí, fue una pregunta de San Marcos también, ¿para qué nos sirven esta uso de fronteras vivas? Para proteger nuestro territorio. La protección del territorio. También hay fronteras frías, como hay fronteras calientes, como hay fronteras beligerantes. Fronteras frías, niño, fronteras frías es cuando está en paz, como la mayor parte de nuestras fronteras. Fronteras calientes es cuando hay alguna zona de tensión. Y dime tú, ¿en qué lugar tenemos zona de tensión en el Perú o ya no hay? Sí hay. No, en Perú-Chile, lo que se llama el triángulo terrestre. Es que el hito 1 no está donde debería estar, está a unos 300 metros atrás. Y en proyección eso ha causado problemas, el problema del triángulo terrestre. Que según Mara dice que ya solucionó todo, pero no es verdad. Ahí tenemos también una frontera caliente. Y beligerante cuando están en guerra, zona de guerra. Profe, ¿qué cito? Hito es este bloque de concreto de más de 1 metro de altura. Ya dice el hito número tanto, como por ejemplo te pongo ahí el hito número 1, la Concordia. ¿Cuál es su coordenada? En latitud, en longitud, entre los países y el tratado firmante. Y eso se pone ya para delimitar cuando no necesariamente algo natural. En este caso, Perú-Chile es la playa. Pero fíjate, Perú tiene algo así, no, Chile tiene algo así en vertical y Perú en diagonal. Eso crea un conflicto para un bañista. ¿Entiendes? Eso te vamos a ver la próxima cosa. Eso trae conflicto para donde te vayas. Ya. Muy bien. Récords regionales, esto es rapidísimo. El más extenso es correcto. ¿Qué? La región Loreto, 28% del Perú. Es inmenso. Claro, su capital es Iquitos. No, pero Iquitos. Iquitos, hemos olvidado, ¿no? Sí, la ciudad más olvidada del mundo. Ya. Más pequeño. El Callao. Chiquitito. Más boreal. Más norte, ¿verdad? Austral. Más Tacna. al sur. Más occidental. Piura. Correcto, más al oeste. Más oriental. Madre de Dios. Más al este. Más altitud. Por el Huascarán. Más profundo o Piura. menor. Depresión, La ¿ves? depresión de Bayoba. Correcto, depresión de Bayoba. Más lluvioso. El Valle de 15.000. Más cálido. Ucayali. El de Yuya. Más poblado. Lema. Ni hablar. El más pobre. Huancavelica. ¿Qué pobre? Dime. Feo, ¿no? Cajamarca también se manifiesta uno de los más pobres. Teniendo tanto oro, ¿no? Más provincias. Ancash. Ancash tiene 20. Netamente andino. O sea, no Huancavelica. tiene ni costa Ni sierra. ni selva. Ni sierra. No, sí, netamente andino. Litoral. ¿Cuántos son? 11. Veamos. ¿Cómo se llama este de acá? Tumbes. Piura. Lambayeque. La Libertad. Ancash. Lima. Ica. Arequipa. Quema. Tacna. ¿Cuántas hay ahí? 11. ¿Cuántas hay? 10. Más el Callao, que no se le ve,
¿no? Ya, ahí van 11 que tienen litoral. Que son limítrofes. 9. Sería Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto. Loreto. Fue pregunta San Marcos. ¿Con qué país tenemos mayor cantidad de regiones limítrofes? Ecuador. Ya, ojo. ¿Dónde parece que hay más frontera? ¿Con Ecuador o con Colombia? Con Ecuador. Con Ecuador. La mayor frontera la tenemos con Brasil, especialmente el río Yabarí. Yaravino. Yabarí. Yabarí. Yaravino. El río Yabarí. Ya, mayor límite, ya, ahí tenemos con Brasil, río Yabarí. Le sigue Ecuador y le sigue Colombia. Ya, con más de 2.800 kilómetros, más de 1.500 kilómetros. Niño, una pequeña diferencia de 22 kilómetros entre la frontera de Ecuador y Colombia. Luego le sigue la frontera con Bolivia y al final con Chile. Ya. Sigamos. ¿Cuántas regiones son fronterizas con Ecuador? 5, correcto, 5. Con Colombia, ¿cuántos hay? 1. 1. Y Loreto es No. Claro, con 3 países. Sería así. Ecuador, Colombia y Brasil. Luego aquí tenemos Ucayali. Madre de Dios. Con Brasil tenemos Loreto, Ucayali Y Madre de Dios. Madre de Dios. 3. Con Bolivia 1. No. tenemos Madre de Madre de Dios Dios. 1 y una parte de Tacna. ¿Cuántos hay con Bolivia? 3. 3. Ya, ¿y con Tacna? 1. Uno solo. Ya. Tacna. Pero con Con Chile. Chile. Con Chile, uno solo. Tacna. Gracias. Mediterráneo. No tiene salida ni al mar, ni limita con otro país. ¿Flaco? Ya. Estas regiones serían San Martín, Allá. Huánuco, Junín, pero Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac, por acá Cusco, Huancavelica, Ayacucho, correcto, Ayacucho, Cusco. Son 8. Repasemos las capitales. De Lambayeque es Chiclayo. ¿Por qué no pongo el resto? ¿Primero poblado? Porque el resto son iguales. Lima, Tumbes, Piura. Ya, estos te pongo porque son diferentes. De Lambayeque es Chiclayo. De la Libertad, Trujillo. de Ancash, Huaraz. de San Martín, Tarapoto. Cerro Pasco. Ah, no, Moyobamba, Tarapoto. Moyobamba, ¿ya? ¿Qué? Pasco, Cerro Pasco. Junín, Huancayo. Apurímac, Huancayo. Loreto, Iquitos. Ucayali, Madre de Dios,